Si acabas de clicar este vídeo, quédate porque te voy a enseñar por qué muchas tiendas no tienen estos resultados y tienen estos resultados. Quédate porque te explico lo peor del dropshipping. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo peor del dropshipping. No sé si algunos de vosotros ya sabréis más o menos de qué va el dropshipping. Imagino que sí, por eso estáis viendo el vídeo, si no, no tiene sentido. Pero la cuestión es que vamos a repasar pues aquellos puntos que desde mi criterio creo que están fallando en la comunidad del dropshipping y están haciendo que muchas personas realmente estén fracasando, cuando en el fondo no deberían, porque son buenos emprendedores, pero no están en los lugares correctos a nivel de mentores, a nivel de formaciones o a nivel de cursos. Entonces empecemos ya con lo importante. La realidad no es hacer una tienda y empezar a facturar. Esto ya olvidaros. Es muy improbable que una persona pues directamente cree una tienda, escoja un producto y ese producto empiece a funcionar de forma casi natural. No tienes que hacer mucho esfuerzo, pues esto ya es bastante complicado, ya que últimamente pues tenemos mucha competencia en internet. No solamente nosotros estamos haciendo una tienda, por ejemplo, de luces, no solamente estamos nosotros vendiendo el mismo producto, que es una lámpara que funciona de forma táctil, no somos los únicos, así que hoy en día muchas tiendas, en modo de resumen, venden lo mismo que tú y tienen la misma tienda que tú, con la misma plantilla, mismos productos, mismas aplicaciones. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Pues currar mucho más que antes. Yo antes podía hacer una tienda, facturar muy fácil, en la época del feature spinner era poner los productos y se vendían solos, no tienes que hacer mucha más cosa, pero hay que tener en cuenta que el dropshipping pues hay que mimarlo, hay que darle un poco más de cariño, porque si no, no vais a vender nada. Está totalmente demostrado que si hacéis una tienda sin más, sin trabajar horas y horas, no vais a vender absolutamente nothing. También uno de los grandes problemas que me estoy dando cuenta en la comunidad de dropshipping es que ya no es tan fácil ganar dinero así de golpe. ¿Y por qué? Pues porque muchas personas, que son los clientes que nos van a comprar, los posibles clientes, los potenciales clientes, pues saben que el dropshipping es una herramienta, es un modelo de negocio que existe, y muchas personas ya empiezan a oler las plantillas, empiezan a oler las imágenes de AliExpress y ya no todo es tan fácil. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es jugar un poco rollo FBI. Tenemos que hacer tiendas que no parezcan dropshippings. Esto es el futuro, porque si no, no vamos a vender nada. Entonces, sí que es cierto que yo no soy muy fan del modelo de dropshipping, muchas veces ya lo he dicho. Para empezar está genial, pero luego siempre hay que pivotar a tener stock propio, una marca propia, porque si no, no es sostenible. Al final el dropshipping acaba muriendo. Pero si lo escalas rápidamente, un negocio más profesional, entonces puedes ganar más dinero de forma recurrente. Entonces, por eso te voy a recomendar que siempre que empieces el dropshipping, para que la gente no empiece a pensar esto es una tienda que realmente no merece la pena, tienes que empezar a moverlo todo con una tienda de Shopify, obviamente, porque la verdad es que es la mejor plataforma, para qué nos vamos a mentir, pero siempre con productos tuyos, intentar los envíos hacerlos más rápidos, tener el propio packaging, porque si no, no va a servir para nada. Mucha gente he visto que ha ganado mucho dinero de golpe, muchos seguidores me lo han enseñado, pero ¿qué ha pasado? Que ese dinero no lo han reinvertido en, de alguna forma, pivotar el negocio hacia un e-commerce, y al final se lo han comido con patatas. Han intentado levantar la cabeza con la tienda, pero no han podido, porque ya han quemado a la audiencia, han quemado el producto, y como no han querido escalarlo, pues al final, ¿qué ha pasado? Pues que ha muerto. Y esto es realmente lo que queremos evitar, porque cuesta mucho tirar una tienda hacia adelante desde el inicio y que funcione. Entonces, si hemos pasado la peor fase, que es vender un producto, yo siempre os voy a recomendar de que vayáis directamente a pivotar al e-commerce para tener todo un poco más organizado, para empezar a tener ya una tienda más profesional, que realmente podamos vivir en los próximos años de aquella tienda, porque hoy en día el e-commerce no es una fantasía, es una realidad. Y si realmente te lo planteas bien, te lo estructuras bien y te lo tomas en serio, puedes vivir perfectamente de internet, de tu negocio digital. No será las personas que he visto por internet, youtubers, bloggers, fotógrafos, que viven la vida en Bali, que viven la vida en Tailandia, Indonesia, Estados Unidos, en España, y viven exclusivamente del negocio digital. O sea, tenemos que empezar a romper esas barreras mentales de que esto es muy complicado, de que esto nadie lo consigue, porque realmente se puede y es
fácil, lo que pasa que hay que dedicarle muchas y muchas horas. Entonces también, a modo de conclusión, hay que tener claro cuál va a ser vuestro mentor, cuál va a ser esa referencia, esa persona que os va a ayudar en el proceso de aprendizaje, de empezar a pivotar la tienda, de empezar a hacer los primeros cambios, de ver realmente qué funciona y qué no funciona. Y si no tenéis ese apoyo, realmente va a ser complicado. Yo no os digo que sea yo ese apoyo, porque obviamente pues sería un poco influenciar en vuestra decisión, pero si realmente confiáis en mí y queréis que yo de alguna forma os pueda ayudar, me podéis contactar por Instagram, que siempre estoy resolviendo dudas muy generales. Si luego tenéis una duda más concreta, podemos hacer una consultoría, pero yo siempre os animo a que me preguntéis de forma desinteresada, porque yo os voy a ayudar. Yo no quiero dinero ni de cursos ni de formaciones, porque no me interesa, porque quiero ayudaros. Pero obviamente si queréis coger un poco más de mi tiempo, pues se pueden hacer consultorías, que muchas personas, que os dejo aquí los resultados, pues ya que personas han hablado por sí solas. Y realmente, con la mano en el corazón, creo que les he ayudado bastante, porque normalmente las personas que hacen formaciones siempre enseñan los mismos tips, los mismos consejos, los mismos trucos, pero al final la diferencia es que yo, al no haber hecho ninguna formación, tengo una perspectiva totalmente diferente de los demás gurús que hay por internet. Los demás gurús serán expertos en hacer cursos, en hacer formaciones, en enseñar, pero al final yo lo que estoy haciendo es enseñar mi metodología, que ha funcionado y para nada está manchada con la de otros gurús que hay por internet. Porque al final, cuando tú haces un curso de un gurú, ¿qué va a pasar? Que vas a tener la misma tienda que muchas otras personas, pero si haces una tienda desde cero, sin ver los cursos, vas a conseguir tener una tienda mucho más auténtica y podrás diferenciarte de todas las demás. Y esto es lo que está pasando a muchas personas que tienen consultorías conmigo, que crean las tiendas, que luego vemos un poco qué podemos retocar, qué podemos mejorar, y al final tienen resultados mucho mejores de que si lo hubieran hecho en un curso de un gurú que vende cursos por internet. Así que el tema de la mentoría, el tema de la consultoría, el tema de tener un referente, creo que es algo bastante importante, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas, pero siempre buscar con cabeza, buscar a aquella persona que realmente creéis que puede encajar con vuestro negocio, con vuestro proyecto, porque si no, no os va a llevar a nada, porque mucha gente os pide el dinero, pero quieren ese dinero y no quieren realmente ayudaros, a aportar valor. Y creo que es algo que yo defiendo, y es por eso que siempre os voy a decir con la verdad por delante, que es mi objetivo prioritario siempre que tengo que ayudar a gente. Pero bueno, ya acabamos el vídeo, tampoco nos quiero alarmar. El dropshipping es un negocio que ha venido para quedarse, y no ha venido hace un año, ni 2 años, ni 3. Lleva ya varios años. Lo que pasa que obviamente pues el negocio va evolucionando, ya todo es digital. Antes se podía vender por plataformas externas, pero hoy en día ya Overlo, Topster, la plataforma que sea, nos permite importar productos de AliExpress a nuestra tienda y así empezar a generar nuestros primeros billetes online, que la verdad es que hace mucha ilusión ver tu tienda de Shopify y ver que una persona del mundo te ha comprado. Estos son los primeros dólares, euros que vas a ganar, y a partir de aquí ya es empezar a arrancar, pero siempre con la visión a largo plazo y también la visión ganadora de que lo vas a conseguir, porque si vas con miedo en este mundo te van a comer, no vas a durar nada. Hay muchos tiburones en el océano y poco pescado para comer. Entonces, si eres un tiburón de los que se quiere comer el mundo, este es tu negocio, y 2021 promete mucho, ya que ya estás viendo que todo realmente es online, las tiendas físicas están empezando a desaparecer, así que si sois punteros en vuestro nicho con vuestros productos o con vuestro e-commerce, vais a conseguir tener un año de locos, Así que bueno, familia, espero que este vídeo os haya interesado, os haya gustado. Creo que es bastante sincero que pueda hablar de este tema según mi experiencia y también contarla en base a todo lo que he aprendido, porque al final es una forma de contrarrestar toda la información que existe por internet, y que una persona que realmente ha vivido todo en primera persona sin hacer cursos y que ha tenido éxito en sus tiendas, si no, podéis ver este vídeo donde os enseño todo lo que he ganado en una tienda, pues creo que es lo más sincero que vais a ver en YouTube. Así que bueno, esto es todo, yo me despido, un saludito y hasta luego, chao chao.